Doctor José Antonio Jáuregui y compañeros en general, buenas tardes. Esta vez nos han tocado hablar sobre hematología forense reconstructor. Nuestro grupo se encuentra integrado por dos personas, el compañero Juan Manuel Huamán Guzmán y el mío, Vladimir Díaz Pillaca. Introducción. La hematología forense. Cuando hablamos de la hematología forense nos referimos básicamente al estudio de la sangre, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y biológicas para asuntos legales. A modo de muestra, tenemos una figura de sangre, las funciones, mostramos las propiedades físico-químicas, su composición, el plasma. Tenemos la clasificación en plaquetas hemostasia, leucocitos, eritrocitos, que son elementos formes que integran la vida de microorganismos que componen la sangre. Cuando hablamos de hematología forense reconstructor, nos referimos básicamente a que nos referimos a la determinación e interpretación de mecanismos de producción de manchas de sangre, conocidos también como las máculas. Nos referimos también al resultado de imágenes sanguíneas propias, que lógicamente pueden verse alteradas tanto por las condiciones externas como por las características propias del soporte o de la custodia. Y a la vez hablamos sobre la morfología de las manchas, ¿no? Que se podrían obtener una información precisa de la forma en que se producen los hechos ocurridos en la escena de crimen. También la hematología forense, ¿qué comprende, no? Básicamente comprende dos aspectos importantes. Uno es el aspecto identificador, referido a la certeza que se debe realizar en la investigación. Básicamente, da una mirada al nivel de análisis en el laboratorio y que estos pudiendo tener resultados como sangre humana o sangre animal, ¿no? Y el otro aspecto importante que tenemos en cuenta es el aspecto reconstructor, ligado básicamente al análisis de prendas de vestir, cuerpo de las personas, cadáveres y otros objetos donde se encuentran impregnadas con la sangre y que las mismas se encuentran en escena de crimen. Entonces, y otros aspectos a tener en cuenta son cuatro, básicamente relacionado uno al color rojo de la sangre. Nos preguntaban muchas veces por qué la sangre es de color rojo y no de color negro, ¿no? Entonces, esta situación de rojiza es por el tema de pigmentación llamado hemo y globina. Al juntarse los dos, forman una hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno y se transforma en oxihemoglobina, lo que lógicamente da la coloración de rojo brillante en la sangre arterial y rojo cereza venosa, ¿no? El tema de coagulación. ¿Qué nos dice el autor Simeón, de acuerdo a su publicación en el año 1973? Nos habla el tema de coagulación. La coagulación total se produce entre 9 a 12 minutos aproximadamente y que va a depender de cada organismo. Va a depender del sexo de la persona y va a depender si esta persona está medicado, automedicado y entre otros aspectos. Incluso se hablaba del tema del estrés, ¿no? Entonces, sí, el otro punto es el lugar de los hechos, ¿no? Cuando hablamos del lugar de los hechos nos referimos al lugar o in situ donde realmente se ha llevado a cabo o se ha lastimado o se ha herido o muerta una persona o cualquier animal. Entonces el autor Juan H. 2000, de acuerdo a su publicación 2002, nos indica que para todos los casos se debe tomar ciertas precauciones. ¿Precauciones en qué sentido? En el sentido de obtener o recabar todas las pruebas contundentes y su custodia, ¿no? Todos estos exigen rigurosamente como protocolo tema de criminalística.
El otro aspecto que se debe tener en cuenta es la morfología, cromaticidad, la dimensión y la distribución de la mancha de sangre. Esto se resume de que el investigador, ¿qué debe hacer? Debe establecer realmente si existe una relación entre la cantidad de la sangre que se encuentra en el sitio de los hechos y las lesiones del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, si la víctima murió con un disparo de arma de fuego, entonces lógicamente la cantidad de sangre en lugar de los hechos será muy visible, ¿no? Y las formas de mancha, su distribución completa y en todas las circunstancias del hecho. Entonces, eso es lo que dice el autor Guzmán, publicado en el año 1997. Con respecto al marco teórico, hemos tenido en consideración o referencia al autor Raffo, ¿no?, en su libro La muerte y violencia 2004, donde indica algo interesante. Menciona que hace algunos aportes de hematología reconstructiva y analizar aspectos externos de la mancha de sangre halladas en la escena del hecho, de acuerdo con la antigüedad de la misma y el soporte donde han quedado depositadas. Pero ¿qué nos dice realmente el autor? Nos dice que las manchas de sangre tienen aspectos diferentes, no son iguales en los hechos o en las escenas de crimen. Según la data sea reciente o antiguo, lógicamente puede ser la incidencia ahora o pudo haber sido hace 10, 20 años, ¿no? Y varían también con la naturaleza del soporte en el que se encuentra, o sea, se refiere al medio ambiente. Entonces, asimismo menciona por el color brillante de la sangre, rojo brillante, ¿no? Coagula en minutos, en horas, adquiriendo la totalidad del color. Incluso primero es rojo brillante, luego pasa al color de tonalidad de café y se vuelve negra en el transcurso de los días. Esto se debe a la transformación sucesiva de la hemoglobina en metahemoglobina y hematina ácida. Entonces todo tiene su procedimiento, ¿no? Y los cambios, rojo brillante, café, negro, entonces es la reacción medio ambiente. Entonces también en el otro autor como Simonin Camille, su publicación denominado Medicina Legal Judicial del año 1973, tenemos referencia y hemos considerado para nuestra exposición, donde menciona el autor y dice como experiencia, él ha realizado una práctica para atestiguar y fotografiar la evolución cromática y morfológica de las manchas de sangre sobre diferentes superficies. Fíjate que dejando caer perpendicularmente una gota de sangre, ¿no?, de 0.05 milímetros de sangre con anticoagulante EDA a 30 centímetros de distancia del soporte. Entonces, en esta exposición podemos ver en las figuras en la parte izquierda, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al caer y sobre esa distancia, al caer en el piso, podemos ver la expansión de la sangre. Pero esta expansión de la sangre distingue, de acuerdo a la línea del tiempo transcurrido, y los colores. Entonces esto es muy importante, al menos en nuestro grupo de trabajo hemos tenido referencia y nos han llamado la atención bastante este tema de investigación. Por decir, en tiempo transcurrido 00 horas. Entonces, ¿cómo es el color observados? Laca geranio. 1 hora de transcurrido, rojo grosella. 2 horas, sangre de buey. 3 horas, púrpura, granate. 4 horas, rojo moreno. De 2 a 4 días, laca quemada. Entonces, de 5 a 15 días, rojo pálido. De 3 a 4 semanas, rojo sanguíneo. De 2 meses, acaicial. 6 meses, tierra sombra.
Entonces, clasifica de acuerdo a la línea del tiempo solo hasta 6 meses. Entonces, este cuadro es muy interesante de este autor Simeón Camille. Por eso hemos tenido referencia para nuestro trabajo. Seguidamente tenemos un informe pericial biológico forense, en este caso de la dependencia de Policía Nacional del Perú, Dirección de Criminalística, informe pericial biológico forense, realizado en este caso, por el perito Juan Manuel Huamán Guzmán, mayor de la Policía Nacional, con su dirección en la ciudad de Ayacucho, con su respectivo DNI y colegiatura, donde realiza el examen bioforense y pone todas las características de la escena de crimen, donde recoge todas las pruebas. En este caso inicia con el nombre del occiso, el lugar, la fecha, la hora de intervención, el resultado del examen bioantropofísico, sistema de codificación cartilla, el occiso, características del occiso, la raza, su piel, el sexo, edad, estatura, contextura, barba, bigotes, cabellos, cejas, nariz, boca, entre otros aspectos físicos. Y en la parte 2, determinación del grupo sanguíneo, en este caso el grupo sanguíneo grupo A. En el punto 3, oncológico, características de las uñas, la sangre, los pelos, las adherencias. Y en el punto 4, otros elementos biológicos. En estos dos elementos biológicos se hace referencia a la presencia de otras formas de indicios biológicos, tales como manchas de sangre en la escena de crimen y adherencias de tejidos en las uñas y fragmentos de vegetales, arbustos y restos orgánicos vegetales y pelos en la vestimenta y superficie corporal del cadáver. Asimismo indica la ubicación del cadáver y las conclusiones, donde indica 3 conclusiones: la persona del cadáver, el nombre, apellidos, presenta sangre de grupo A positivo y las características bioantropofísicas indicadas. En el punto 2 indica que se encontró restos de sangre humana del grupo AB positivo en la vestimenta, específicamente en el polo color verde, lo que significa que aquí ha habido la presencia de una persona, de un tercero con otro grupo sanguíneo. En punto 3, otros elementos biológicos de interés criminal: observaciones, herida penetrante en la piel de 12 por 12 con bordes invertidos, desgarros irregulares con equinosis rojiza y humefacción a nivel sin tatuaje circundante, ubicación del tercio interno de la región palpebral interno derecho y presencia orificio de salida externo de 15 milímetros de diámetro con dirección de adelante hacia atrás, lo que se evidencia que aquí el occiso ha fallecido con un disparo de arma de fuego. Entonces, a nivel conclusión, presentamos que en la hematología forense, la sangre, al ser una evidencia con mayor frecuencia, se encuentra en una escena de crimen, lo cual constituye un elemento de gran valor en las investigaciones forenses, radicando su importancia en permitir reconstruir la escena del crimen e identificar a los involucrados, empleando métodos y técnicas específicas de acuerdo al tipo de evidencia encontrado, pudiendo ser sangre líquida, manchas secas o costras, o coágulos o manchas sanguíneas latentes. Como segunda conclusión, tenemos que la evidencia hemática dentro de una pericia química forense es importante debido al proceso de investigación, empezando desde el procedimiento de recolección,
protección, cadena de custodia y respectiva petición pericial, expresada por la autoridad judicial, para ser admitidos en la investigación pericial y ser aceptados por el juzgado. Como tercera conclusión referimos al tema de espectroscopia Raman. Lógicamente es una técnica que se ha venido desarrollando en distintas áreas científicas. Su aplicación se extiende en el campo de forense por ser un método no invasivo y mantiene intacta la integridad de la muestra. Cabe señalar que se obtienen resultados confiables aún en ambientes con temperatura variable. Además, pronostica el origen de la sangre con la facilidad de analizar en tiempo real y su análisis. Puede aplicarse sobre muestras líquidas, sólidas y entre otros casos en muestras transparentes, opacos, incluso cuando son gases. Entonces, tercera conclusión está referido básicamente a la custodia de las pruebas recogidas en la escena de crimen. Recomendaciones en el tema de metodología forense. Recomendamos que la implementación y el uso de la tecnología debe ser descentralizado con la finalidad de determinar el tipo de sangre y otros elementos de forma oportuna y eficaz para establecer el hecho delictivo. Entonces, en la práctica se da de que una posta médica tiene que, por decir, en casos de desnutrición crónica que he podido observar, es de que un distrito lejano, las enfermeras extraen la sangre para poder analizar, pero esta sangre tiene que llevar hasta el Hospital Central de Ayacucho, aproximadamente entre 4 o 5 horas. Entonces, por esa razón, también en el tema de investigación en la hematología forense, debe ser la investigación de manera oportuna y eficaz, pero para eso se tiene que implementar la tecnología. Referencias bibliográficas tenemos a Torres en su investigación sobre análisis cromático y morfológico en manchas de sangre. Tenemos a Simonin, Camille, sobre medicina legal jurídica. Tenemos a Rafo, que hemos dado una referencia en nuestro marco teórico, y finalmente al autor Guzmán sobre manual criminalística edición Roca. Muchas gracias. Como vuelvo a mencionar, nuestro grupo está integrado por el compañero Juan Manuel Huamán Guzmán y el mío Vladimir Díaz Pillaca. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor.